¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la diputada nacional Carolina Moisés. Dos temas, el presupuesto, es decir, el tema de la semana, y después el tema de la esperanza, el ingenio de la esperanza, es un escándalo. Le vamos a preguntar cómo lo está viendo la diputada nacional. Pero antes que nada, hoy vamos a poner los comentarios habituales entre paréntesis y voy a hacer mención a una decisión que ha tomado la empresa. Y particularmente estas palabras van dirigidas a nuestros queridos abonados en Palpalá. El intendente Palomares persiste en su infame campaña para que Canal 2 no esté en sus hogares. Canal 2 es una empresa que cree y siempre depositó su confianza en la justicia. Por esta razón hemos apelado para que en un tiempo perentorio la justicia se expida de acuerdo a derecho, o sea, a favor de los vecinos de Palpalá. La irresponsabilidad del intendente Palomares nos obliga a suspender temporalmente nuestros servicios hasta tanto la justicia emita su fallo. Reitero el concepto, la irresponsabilidad de este señor de apellido Palomares nos obliga a suspender temporalmente nuestros servicios hasta tanto la justicia emite su fallo. Lamentamos esta situación, pero la ineptitud, la intolerancia, la mala praxis del intendente Palomares o del radicalismo, si usted quiere, que por cualquier método pretende silenciar a un medio de prensa, nos pone en este difícil compromiso. Créanme que es una difícil decisión. De quedarnos parados en el lugar que nos corresponde a la espera, como le decía, de la resolución de la justicia. Los problemas generados por el intendente Palomares no se van a solucionar silenciando a Canal 2. Silenciar un medio de comunicación no va a hacer desaparecer los problemas de Palpalá. El principal problema de Palpalá es su intendente y el radicalismo, no Canal 2. Solo la razonabilidad de este señor o el proceder, en todo caso, de la justicia, van a resolver esta situación, créanme, no querida por nosotros. Le agradecemos profundamente su comprensión y pronto vamos a reencontrarnos nosotros, nuestros queridos colegas periodistas, con ustedes. En un minuto vuelvo y conversamos con la diputada Carolina Moisés. Gracias, señor director. La diputada nacional Carolina Moisés con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, ha sido una jornada complicada la del presupuesto, ¿no? Pero finalmente se aprobó, usted votó por el no, pero quiero que me explique cuál es la situación, pese a que ya, digamos, tiene media sanción el presupuesto, ahora falta la definición en el Senado. Así es, yo creo que en el Senado se va a aprobar, lamentablemente. Yo voté en contra porque encuentro que este presupuesto lo único que hace es multiplicar los problemas de la gente, no genera una sola solución y como en todos los caminos que ha encarado el gobierno nacional de Cambiemos, es ponernos a los argentinos en esta disyuntiva de enfrentarnos entre nosotros y en este caso a los legisladores nacionales, a quién tenemos que recortar, dónde tenemos que, ahorrar, y siempre cae en los elementos más sensibles, en los espacios del Estado que el Estado debe garantizar, como salud, como educación. Entonces, cuando hicimos una evaluación general del presupuesto, realmente es un presupuesto a la medida del Fondo Monetario Internacional, con una cantidad de supuestos que son mentirosos, porque plantea una proyección de una inflación de un 23%, cuando estamos terminando este año en un 45%, plantea una proyección de $1 a 40 pesos y eso es muy difícil que suceda. Entonces, es partir de una mentira.
Y la verdad que a mí no me gustan ni las mentiras, ni mentirle a la gente, prefiero decir de frente las cosas y de frente buscar la verdad, que en este instrumento que es el presupuesto no hay una sola solución para los argentinos y argentinas a esta crisis económica que con la media sanción de este presupuesto y cuando salga del Senado, la crisis económica va a continuar, la inflación va a seguir descontrolada y el gobierno va a seguir trabajando para sus privilegiados, que son los que compran los miles de millones de dólares que a donde va a parar la deuda externa que acaban de tomar. Anoche escuchaba a algunos economistas que hablan de que estamos cerca del default, porque dicen que el gobierno no va a poder cumplir con las metas que ha firmado o que ha acordado con el fondo. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que el gobierno generó un camino de error y error y error permanentemente en términos de política económica, pero no lo adjudico, digamos, a que sean incapaces, sino a que vinieron a la Argentina a hacer esto. O sea, tomaron el poder para manejar el Estado como si fuera una empresa para su propio beneficio y en función de sus socios económicos. Entonces, hoy los que estamos en default somos todos los argentinos. O sea, los que tienen trabajo y su sueldo ya no le alcanza porque el peso de la inflación ha hecho de que el supermercado se le multiplique, el combustible se le multiplique, el colegio se le multiplique. Entonces, ese jujeño que hoy tiene un sueldo casi seguro ha perdido poder adquisitivo de manera brutal en los últimos 2 o 3 años. Si le aumentamos la aplicación de las tarifas, tarifas que quizás hayan tenido razón, que había que actualizarla porque llevamos muchos años con una tarifa subsidiada, pero de ahí a no tener la sensibilidad de entender qué es lo que puede o no puede pagar un usuario, ha sido un costo terrible para la gente. Entonces hoy la gente tiene que decidir o paga la luz o le cortan el gas o termina de pagar la despensa. Y el jujeño tiene un altísimo nivel de endeudamiento en las tarjetas de crédito, le cortan una tarjeta, no sabe dónde ir a pedir plata prestada a otro lado. Y si vos a eso le aumentás la falta de servicios por parte del Estado, fíjate que el gobierno provincial ha limitado todo, o sea, vas a los hospitales y no hay remedios, vas a los hospitales y no tenés ni siquiera vacunas en algunos casos, las escuelas se están deteriorando, hoy se están multiplicando y están abriendo los comedores nocturnos, o sea, esto te da una pauta de que la gente más humilde hoy está cada vez peor. Hay programas del Ministerio de Salud que directamente se desmantelaron completos, como el Plan Remediar, que antes la gente podía ir al puesto de salud o al hospital y tenía los remedios básicos, hoy no. Y en este presupuesto se reflejan todo este tipo de ajustes. Entonces, por otro lado, ¿qué se refleja? Más impuestos. ¿Quién paga los impuestos? La gente. La gente que hoy no puede pagar lo que ya el Estado le está exigiendo que pague. Entonces, es un presupuesto que cierra sin la gente adentro, solamente con los socios del gobierno y con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes, digamos, falta un año para la elección, diputada, no se sabe quién va a ser el candidato del peronismo federal todavía, pero usted está en condiciones de, digamos, ratificar lo que se ha dicho en algún momento, en este caso concreto el señor Massa, que ha manifestado que hay que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional si ustedes llegan al poder. Mira, nosotros lo que planteamos es que, a ver, el gobierno nacional fue y acudió al Fondo Monetario sin pedir permiso a nadie, sin consultar a nadie, no solamente a la oposición, sino a sus propios legisladores. Obligaron a votar un presupuesto el día miércoles sobre la pauta del préstamo del Fondo Monetario. Sin embargo, ningún diputado nacional hasta el día de hoy tiene conocimiento de cuáles son esas pautas de ese préstamo. Lo mismo va a suceder con los senadores. Entonces esto lo hemos planteado nosotros desde el bloque también, quienes votamos en contra. El bloque de Argentina Federal tiene una composición muy heterogénea en la Cámara. Si bien somos todos peronistas, al mismo tiempo formamos parte de una generación nueva, distinta, que queremos construir una propuesta alternativa para la Argentina, donde hay varios referentes en nuestra mesa que pueden ser candidatos a presidente, que seguramente irán tomando volumen político en el correr de los meses, pero también hay mucho respeto por nuestra diversidad, y de hecho vos fijate cómo en el mismo bloque hubieron legisladores que votaron a favor del presupuesto,
sobre todo los que responden a provincias que están gobernadas por el justicialismo, sobre el cual el gobierno nacional ejerció muchísima presión, condicionó mucho con el pacto fiscal, con la adenda al pacto fiscal, con una serie de redistribuciones impositivas para los gobernadores. Hubieron legisladores que se abstuvieron y hubimos quienes, digamos, votamos en contra del presupuesto. Entonces, en esa heterogeneidad de representación, en mi caso, o sea, pretendo representar los intereses de los jujeños, defender los derechos de los jujeños, en la cual probablemente Gerardo Morales haya negociado con el gobierno esta transferencia de recursos vía impuestos, pero que yo estoy convencida que no es suficiente, no alcanza. ¿Por qué? Porque se es cómplice de una serie de medidas de ajuste que van en detrimento de los jujeños. No solamente, como te decía, el tema de las pensiones de discapacidad que se eliminan, los programas de salud que tienen un impacto directo en la vida y en la calidad de vida de la gente, la falta de inversión en educación, que para mí siempre fue un tema fundamental y estratégico. Bueno, se eliminan los fondos para capacitación docente, para equipamiento de las escuelas, para refacciones escolares, y estamos viendo cómo se deteriora todos los días los edificios escolares. Y en esto creo que Gerardo Morales tiene una enorme responsabilidad en la escena global económica del país y de Jujuy, porque él no puede deslindarse de su influencia con Macri si él mismo dice que está sentado a la mesa de consulta, a la mesa chica. En la última entrevista que vi la semana pasada decía, el problema fue que eran mesa tras mesa tras mesa y que en todas las mesas nos equivocamos. Entonces creo que esas equivocaciones le cuesta mucho acá a jujeño. Entonces no se puede plantear después, como lo hace el gobernador, diciendo que lo escuché en la Expo Jujuy, que la verdad que quiero felicitar a la Cámara de Comercio, de Comercio Exterior de Jujuy por el esfuerzo enorme que hicieron con la Expo Jujuy, realmente a los empresarios, a todos los que aportaron. Vi muchos colegios profesionales, que me parece buenísimo que también se vinculen, digamos, con la comunidad, la universidad, muy lindo el stand y la actividad de la universidad. Pero bueno, en ese marco yo lo escuché al gobernador hablar de que en Jujuy había poca recesión. O sea, es transmitir en un mensaje positivo algo que es totalmente negativo. Brotes verdes que nunca llegaron, el segundo semestre, no sé de qué año será el segundo semestre, que nunca llegó. Esto de crecimiento negativo, o es crecimiento o no es crecimiento. No es crecimiento negativo. Y de que no hay desocupación en Jujuy es una gran mentira, porque el gobernador no creó ni un solo empleo nuevo. Lo de Cauchari es otra historia. Es otra historia porque son trabajos transitorios mientras se arma esto. Pero no se ha generado trabajo, no se cuida el valor del trabajo y de la integridad del trabajo. Y pensar de que hay una recesión de un punto menos que en el medio de la nación y darle valor a eso, quisiera que el gobernador le dé el mismo valor a que en Jujuy hay más inflación que en el resto del norte argentino y que hay más desocupación y más pobreza. Jujuy tiene en todo el norte argentino, en los últimos índices del propio INDEC, del gobierno nacional, los más altos índices de pobreza de toda la región. Entonces, esto en 3 años donde supuestamente venían todas las soluciones a todos los problemas de los jujeños, y me parece que hay un déficit importante en la gestión del gobierno provincial en estos términos, ¿no? Y a propósito, diputado, aprovecho para consultar, porque he visto algunas declaraciones suyas respecto al ingenio La Esperanza, ¿no? Tema que a nosotros nos parece al menos un papelón de la gestión del ministro Robles y del propio gobernador, que además carece total y absolutamente falta de transparencia, porque no se ha comentado nada, no se dan detalles, no se informa, en un proceso de venta ilegal, me parece a mí, porque esto se debe hacer por licitación pública nacional o internacional, no lo sé, pero el gobierno sigue avanzando. ¿Usted cómo lo está viendo el proceso? Mira, el proceso es de un deterioro terrible y, como vos decís, y es muy turbio, es muy extraño, porque hay como, digamos, un capricho sostenido por parte del gobierno provincial de esta empresa Omega. Esta empresa Omega que apareció en San Pedro de los colombianos hace un año atrás, hasta el día de hoy, y por boca del propio juez que firmó en el mes de septiembre una resolución ya dando de baja el proceso de concurso. ¿Por qué? Porque el concurso que se abrió, que no correspondía a la metodología, porque coincido con vos y se lo he dicho al juez,
tendría que haber sido una licitación pública nacional e internacional, con un pliego claro, transparente, donde se establezcan no solamente las condiciones de venta y los montos o la forma de pago, sino fundamentalmente un proyecto productivo integral para todo el conglomerado económico que es el Ingenio La Esperanza. Eso hubiera sido el camino correcto, que hace muchos años lo tomó la doctora Lakatos y que lamentablemente los intereses políticos y económicos que en su momento, entre la misma puja entre Gerardo Morales y el mismo gobierno en ese momento, suspendieron ese proceso. El juez Calderón, creo que equivocadamente, dice que con la intención de achicar los tiempos convoca a un concurso de precios. Yo cuestioné mucho esa decisión en su momento, porque ese concurso de precios, primero, no establecía las pautas claramente, y segundo, le daba 5 días. O sea, en 5 días uno no evalúa ni poner un kiosco. Imagínate que una empresa seria va a evaluar una inversión de la naturaleza de la que era comprar el ingenio. O sea, que ahí me parece que fue la primera decisión muy enroscada y muy poco seria por parte del juez en términos de qué hacer con este conglomerado económico. Sobre todo viniendo de un expediente que lleva años de quiebra. Claro. Bien. Sucedido esto, resueltos los oferentes, termina ganando Omega y en el transcurso del tiempo, ese compromiso, donde dijo voy a pagar así, voy a pagar tanto, tengo que presentar estas garantías, el seguro de caución y demás, pasaron 6 meses y no presentó nada. O sea, no puso un peso, no presentó el seguro de caución, no puso las garantías y de hecho es una empresa fantasma que no tiene capital en la Argentina, que no tiene acreditado capital en Colombia, que no tiene ningún currículum que tenga que ver con la producción azucarera ni con la producción integral ganadera. Entonces le estamos vendiendo esto a no sabemos ni siquiera a quién. Con el aval del gobierno provincial, porque vos bien lo nombraste a Abud Robles. Abud Robles parece más el representante de Omega que el representante del Estado en esta mesa. O sea, no representa al Estado en la medida de que no defiende ni los derechos de los sanpedreños, ni defiende la posición de este conglomerado económico que es vital para toda la zona del departamento de San Pedro. O sea, él se sienta a la mesa a hablar como si fuera Omega. O sea, ahí ya tenés la segunda irregularidad. La tercera irregularidad, que en realidad tiene que ver con las decisiones políticas del gobernador Gerardo Morales, tiene que ver con que él recolectó muchos votos en San Pedro, prometiéndole a los empleados del Ingenio La Esperanza que les garantizaba la fuente de trabajo, que les garantizaba un proyecto integral de desarrollo económico para San Pedro. ¿Y cuál fue el resultado? Que de 1.200 empleados que había en el Ingenio hoy quedan 600. Que los apretaron a los empleados de manera horrible. Muchos que estaban en condiciones de jubilarse, correctamente lo hicieron, pero muchos otros le propusieron, yo creo que con un chantaje en la desigualdad de la relación de poder, digamos, entre el empleado y el gobierno, un retiro voluntario en el que le prometieron cosas que hasta el día de hoy no le cumplen a esos 600 empleados que aceptaron el retiro voluntario. Y hoy a mí lo que más me preocupa es la situación de los empleados que quedan. ¿Por qué? Porque caído el concurso, el mismo juez dice que se cae porque la empresa esta Omega no presenta nada de esto. Y a las 48 horas el gobernador Gerardo Morales con Abud Robles y con el fiscal de Estado dice le vendemos el ingenio a Omega. Bueno, este es el convenio famoso que no aparece. No aparece hace 1 mes y medio. Yo el martes me presenté en tribunales ante el juez a exigirle que me dé como representante de los sanpedreños, porque por las vías legales se habían pedido y lo rechazó. Bueno, me contestó que no, que él no podía dármelo porque yo no formo parte de la causa. Voy a ir, llegué ayer de Buenos Aires, hoy es mi intención, o el lunes ir a verlo a Abud Robles para exigirle que me entregue el convenio. ¿Por qué? Porque los sanpedreños tenemos que saber qué es lo que están haciendo con nuestro ingenio. ¿Quién va a pagar esto? Si el mismo juez dice que esta empresa es insolvente, el mismo juez en septiembre firmó una resolución diciendo que daba de baja porque la empresa no había cumplido con nada. Ahora, con estos antecedentes, ¿puede el juez después homologar este nuevo acuerdo? Usted claramente está expresando la posición del juez. Ese mismo juez va a ser el que tiene que tomar la decisión ahora. Exacto. ¿Y? Bueno, poder como poder puede, porque el juez es el que resuelve sobre la quiebra. Él lo que me planteó es que se va a tomar el tiempo que corresponde para evaluar la decisión y que las otras partes sí que tienen que ver con las representaciones legales, que son los síndicos
y los representantes del paquete accionario de los acreedores ya devolvieron al tribunal, al juzgado, las observaciones del paquete de venta. Pero bueno, yo te soy sincera, creo que lo más importante, o por lo menos creo que si hay una decisión política del gobierno detrás de esto que tiene una irracionalidad total, porque no le puedes vender una empresa a estos montos, estamos hablando de 85 millones de dólares que no alcanzan a cubrir el valor fiscal de las tierras del ingenio. Solamente el valor fiscal de las tierras del ingenio no valen eso. Entonces, acá hay una cosa pero muy turbia, que obviamente se contradice con el espíritu supuestamente transparente, digamos, del que quiere mostrar el gobierno, ¿no? Está muy bien. Le hago una última consulta, diputada. ¿Cómo está el ánimo de la gente en la esperanza como consecuencia de esta situación? Muy mal, la gente está muy lastimada y está muy decepcionada, porque esta gente realmente creyó en Gerardo Morales. Yo he crecido con esta gente, tengo una vinculación más que política personal con los empleados del Ingenio de la Esperanza, con sus hijos, o sea, vivo ahí. Toda la gente de la Esperanza estudia, come en San Pedro, o sea, claro, es como que un barrio nuestro. Y la gente está muy dolida, está muy decepcionada porque efectivamente creyó en las promesas de Gerardo Morales. Entonces hoy esa decepción la lastima y muchas veces le genera una sensación de impotencia, de no saber qué hacer, ¿no? Porque el gobierno y el propio Gerardo fue muy violento en sus declaraciones. Si vos buscás varias de sus entrevistas, en el mes de agosto del año pasado dijo: los voy a echar a todos y se tienen que ir. O sea, y en diciembre, cuando fueron los enfrentamientos, que terminaron muchos empleados presos, acordate, pasaron la Navidad acá en Gorriti, fue muy difícil para nosotros los sanpedreños sostener esa situación, porque todo fue fruto de que de repente, de un día para el otro, 300 empleados recibieron un telegrama de despido, sin ser notificados, sin tener una causa justa. Entonces, o sea, la gente reaccionó en su propia defensa, obviamente se fueron de las manos las situaciones, pero bueno, creo que hay una insensibilidad enorme por parte del gobierno y tiene que haber intereses económicos muy fuertes por parte de Abud Robles y de todo el equipo para sostener una venta de esta naturaleza que no nos conviene a los sanpedreños. Bueno, usted ha podido hablar con diputados opositores aquí en la provincia de Jujuy, colegas suyos de la Cámara de acá, que por están este pensando, tema de la esperanza. Sí, que están viendo. Sí, están al tanto, tanto el doctor Cardoso, Hinojo, Alejandra Cejas, que Alejandra Cejas estuvo en San Pedro en muchas oportunidades acompañando esta lucha de los empleados. He hablado también en varias oportunidades con Guillermo Snope, que de hecho firmó un pedido de juicio político al juez justamente por el manejo de esta causa. O sea, estamos en contacto permanente también con la gente del sindicato, que necesita el respaldo no desde la política, sino desde poder fortalecer su posición en la defensa de los intereses de los empleados, porque el mismo Ministerio de Trabajo de la provincia, que debería cuidar los intereses de los empleados, en realidad está sentado a la mesa cuidando los intereses del gobierno provincial. Diputada, gracias. Gracias a vos, Augusto. Muy atenta, muy amable. La diputada Carolina Moisés con nosotros. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau.